Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 3 de febrero de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Dice el gobierno que el empleo es la mayor de sus realizaciones, la más alta de ellas, lo más importante que ha hecho es crear empleos. Solamente que en el análisis deja de lado varias cositas. El desempleo de Colombia es el peor de América Latina. Mientras en América Latina, globalmente considerada, el desempleo es del 6.5%, el de Colombia es del 9%, y está feliz el presidente Santos. Está feliz el presidente Santos porque en la agricultura y en el campo no ha hecho otra cosa que destruir empleos. Perdió 118,000 trabajos en el campo y en la industria perdió 135,000 solo en el último año. Pero estamos felices. Los empleos no remunerados y por cuenta propia son los que llevan la ventaja sobre todos los demás. ¿Y qué es lo que crece? ¿Qué es lo que está creciendo en empleo? La burocracia. Los empleos públicos, los que pagamos entre todos para que no hagan nada, la mermelada. El presidente Santos está muy orgulloso de su mermelada, de que dedique el presupuesto del país no a que los empleados que tiene hagan cosas por el país, sino a nombrar nuevos empleados para conseguir votos en las elecciones. Y eso lo tiene muy ufano. Vaya, vaya, vaya. Sigue subiendo el dólar. Esta mañana empezamos con 2,020 pesos en la tasa representativa del mercado. Y ahora sale el ministro de Hacienda, que durante 3 años y medio no hizo cosa distinta que tratar de impedir el aumento del dólar, a decir que es una magnífica noticia para el gobierno. No, es una magnífica noticia para el país. En contra del gobierno, que con el Banco de la República hizo cuanto estuvo en sus manos para que el dólar estuviera abajo. Esta noticia inmediatamente trae repercusiones importantes, por ejemplo en el precio interno del café, que ha tenido un aumento muy considerable desde finales del año pasado y a comienzos de este año. El precio externo del café se está mejorando sensiblemente y la devaluación del peso colombiano hace la parte importante del milagro. El fiscal general de la Nación propone que se le haga conejo a las autodefensas. Saca a Jorge 40 del plan de justicia y paz. No sabemos por qué, porque le tiene bronca. Y le tenemos bronca a todos, pero pues esa es la ley y la ley hay que cumplirla. Y ahora ha tomado una decisión más interesante, y es que las penas que paguen afuera no cuentan para la aritmética penitenciaria aquí en Colombia. De manera que están en una cárcel afuera y llegan aquí a empezar a pagar la condena. Les pone conejo, que les ponga conejo. ¿Qué importa, no es cierto? Son unos criminales. ¿Quién vuelve a hacer una paz con un gobierno que se vuelve tramposo, con un Estado que se vuelve tramposo a través de un fiscal que sigue buscando todos los argumentos posibles para hacerse notorio y para mostrar su izquierdismo que viene desde la juventud y que creíamos, o por lo menos creía la opinión pública, que había sido cosa del pasado? Su cercanía al Partido Comunista se mantiene intacta. Ahora encuentran un nuevo testigo para el Palacio de Justicia, el sargento Garzón. De acuerdo a lo que se ha sacado sobre el sargento Garzón, hay una cosa que quede limpio, que quede clara, que nadie entiende entonces por qué está preso el coronel Plazas.
el sargento Garzón va a decir que todas las supuestas atrocidades que se cometieron con los desaparecidos del Palacio de Justicia se desaparecieron muy lejos de la Escuela de Caballería, no tuvieron nada que ver con ella, empezando por la guerrillera Irma Franco, que la sentencia de segunda instancia en contra del coronel Plaza se la atribuye a él, y el nuevo testigo estrella deja en claro, como es evidente, que el coronel Plazas no tuvo nada que ver en el asunto, pero está preso y condenado a 40 años de prisión. Los conservadores por fuera del gobierno. La U es un fantasma. El Partido Verde se fue hace rato del gobierno. ¿Qué le queda? Lo que es evidente. Los restos del Partido Liberal, que está muy renovado con el doctor Horacio Serpa a la cabeza, y el Partido de Cambio Radical, que es Germán Vargas Lleras, con Carlos Fernando Galán a la cabeza, que demostró que Galán no siempre es Galán, pero no importa, solamente tiene el Partido Liberal y Cambio Radical. Los demás se le fueron de la mesa. Es una mesa de dos patas, y las mesas de dos patas normalmente se caen. El colapso de Venezuela. No hay con qué comprar nada. En Venezuela no hay sino deudas. Escuchen estas cifras. PDVSA, la joya de la corona, debe 43,000 millones de dólares. PDVSA. Por importaciones, se deben atrasados 13,000 millones de dólares. Nadie quiere mandar nada a Venezuela por esa obvia razón. A las líneas aéreas se le deben 3,500 millones de dólares. La deuda con Avianca es de 300 millones de dólares, 600,000 millones de pesos. Toda la situación financiera de Avianca queda comprometida con esta deuda gigantesca. Y ahora están proponiendo que pagan una parte con combustible, una parte con bonos y otra parte que no se paga. Terminó la primera ronda de los diálogos de paz con Siria. Resultado igual a 0. No hay nada. Y siguen los bombardeos y se intensifican las atrocidades de Bashar al-Assad. En Colombia, la Guajira también se pierde. Como en las peores épocas está la Guajira. La Guajira que se recuperó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Guajira a la que se le dedicaron tantos esfuerzos y se le devolvió la paz. Está convertida otra vez en un infierno. Entonces ya es el Catatumbo, Putumayo, La Guajira, y sigue Arauca, y sigue Caquetá, el país en manos de la violencia, en manos de las FARC. A propósito, se reinician hoy los ciclos de conversaciones con las FARC, y las FARC, en un documento que nadie ha querido mirar, ha dicho 1000 veces cuán distante está en la mesa de negociaciones de la paz. No hay nada. Hablaremos del tema en nuestra nota editorial. Todo parece definido para la llave del presidente Santos a la presidencia. Es Vargas Lleras. La alta aristocracia de la vieja Bogotá quiere el país entero. Este ha sido el gobierno de la centralización, del olvido de las regiones, del desprecio por la gente humilde, empezando por la de Bogotá. Es la alta aristocracia la que se quiere tomar el gobierno, o una parte de la alta aristocracia, porque está probado que en los sectores más altos de la población colombiana, la oposición a Santos es peor, incluyendo la oposición en Bogotá. Costa Rica y El Salvador fueron a las urnas. Están apenas en una etapa no decisiva del conteo. Parece que en Costa Rica va a ir adelante el centro derecha y que en El Salvador tendría ventaja otra vez el Frente Farabundo Martí. Pobre Salvador.
no en vano tiene la violencia más alta del continente. Hay tutelatón para todo, ahora para las megapensiones. Los jueces se están pasando por la galleta, como dicen los jóvenes, la sentencia de la Corte Constitucional. Nueva encuesta de Ipsos Napoleón Franco. Los partidos, los demás candidatos, están empeñados en lo que es obvio, en la campaña al Congreso. No hay sino un candidato dedicado a su elección, que es Santos. ¿Cómo le va? Pierde con el voto en blanco y se deja empatar por el voto del que no sabe no responde. Entre esos dos duplican al presidente Santos y también celebra. La bloguera Joanny Sánchez en Colombia no entiende cómo un gobierno, el de Cuba, una dictadura, un despotismo, que no habla con la gente de allá, que no tolera el diálogo, que no permite que haya ninguna forma de oposición, le abra las puertas a unas negociaciones con un movimiento guerrillero que sí es la fuerza, que sí es la violencia, no como la oposición cubana que es todo pacifismo, para tratar en Cuba los temas de la paz de Colombia. No lo entiende. Nosotros tampoco. El comunicado de las FARC lo publicaremos y lo incluiremos en nuestra página. Y en Hoy en la Historia, año de 1922, Manizales se inauguró el cable aéreo más largo del mundo. Una hazaña de la ingeniería de su tiempo y de todas las ingenierías, el cable de Manizales a Mariquita. Contaremos esa historia que todos olvidaron, inclusive los manizaleños. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes. Muy buenos días a todos. Les propongo que empecemos hoy con la gran encuesta de RCN Radio, RCN Televisión, la FM y Semana que usted mencionaba al inicio del programa. Es una interesante y curiosa encuesta en la que yo creo que no hay ganadores evidentes y en la que prima el voto en blanco y los indecisos. Porque si las elecciones presidenciales fueran hoy, 1 de cada 4 votos depositados sería en blanco y un 26% de los colombianos está indeciso. De modo que las cosas están complicadas. Solo el 51% de los encuestados dijo que definitivamente votará. Votaría en blanco 25%. De modo que los indecisos y el voto en blanco 27, son... ¿no? Voto sí. en blanco 27. 27, bueno. De modo que los indecisos y el voto en blanco son el principal contrincante del mandatario Juan Manuel Santos, quien aparece con un triste 26% que parece no despegar. Le sigue Óscar Iván Zuluaga con el 9%, Enrique Peñalosa, que lo meten en un montón de escenarios. Aparece con el 6%, Clara López con el 4%, Aida Bella 1%, votaría en blanco 25%, no sabe por quién votaría 26%, no votaría 3%. Por partidos, el partido que más votaría... Marta Lucía Ramírez el 4%, Monserrat. Y el 4%. A Marta Lucía la sacan en muchos escenarios. La verdad es que aparece mucho más Enrique Peñalosa que Marta Lucía Ramírez. Es curioso, ¿no? Pero pues veo más presente a Peñalosa, que me parece que es una novedad, ¿no? Por partido, el partido que más votaría por Juan Manuel Santos es el Partido Liberal, obviamente, y el de la U. Liberal 40%, Partido de la U 35%. Bueno, esto dice mucho de la ideología del Partido de la U, ¿no? Los que en otra época fueron la oposición del expresidente Álvaro Uribe, del partido de la U, de otra época que de verdad seguía los postulados de Uribe, pues ahora resulta que son los mayores seguidores del presidente Juan Manuel Santos. Y en cuanto a la desfavorabilidad de Juan Manuel Santos por estratos,
aparece especialmente golpeado por los estratos medio y alto. En el medio, que es el 3 y el 4, 57% tiene imagen desfavorable del presidente Juan Manuel Santos. Alto, que es el 5 y el 6, el 54%, y bajo, que es el 1 y el 2, tiene el 43% de desfavorabilidad, que también es un porcentaje alto. El 62% de los encuestados cree que el país va por mal camino. 62%. El 65% no está de acuerdo con la impunidad y con el hecho de que los guerrilleros no paguen con cárcel. El 67% no quiere que las FARC participen en política. En definitiva, son dos Colombias completamente diferentes, la que nos muestran en los medios y la que nos muestran en La Habana, y la de las encuestas, que muestra su desconcierto, pesimismo y decepción a través del voto en blanco, a través de los indecisos también, y su poca confianza en la mesa. Yo les acabo de decir cuál es la fe, entre comillas, que tienen en esa negociación, y bueno, no es alta. No tienen fe, el 58% son pesimistas. Falta ver en estos últimos meses quién conquistará a esos indecisos para llevarlos a su vera. Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Bueno, lo del proceso de paz es un desastre. Los colombianos, en teoría, quieren la paz negociada. Pues claro, todo el mundo quiere la paz negociada. Es la filosofía de Pambelé. Es mucho mejor ser rico que pobre, ¿o no? Mucho Pues mejor evidentemente. estar en paz que en guerra. Claro, claro. Y si la paz es gratis, mejor. Pero ni les hablen de las FARC en el Congreso. Ni les hablen de la impunidad para las FARC. Porque entonces sí, los resultados son desastrosos. Desastrosos para el presidente que se empeña en esa locura. Hoy precisamente se reinician los diálogos de La Habana y nunca estuvieron las partes tan distantes. Nunca. Las FARC está haciendo confirmación de todos sus postulados esenciales, que ya veremos cuáles son cuando nos ocupemos de nuestra nota editorial. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 3 de febrero del año 14, son las 6:23. Después de la reunión que sostuvo el cartel de la droga de las FARC y el terrorismo afincado en Cuba con el presidente de Uruguay, José Mujica, quien lidera la despenalización de la misma en su país, y después de haber escuchado sus prédicas, con este antecedente, se reinician hoy las conversaciones en La Habana entre el gobierno colombiano y ese grupo narcoterrorista. El tema, el narcotráfico y la solución al problema de las drogas ilícitas, combustible de la guerra en Colombia. ¿Qué propondrá el doctor Humberto de la Calle y sus compañeros de mesa? Los capos del narcoterrorismo ya tienen agenda. Muy bien, hoy se reinicia ese nuevo ciclo. Les reiteramos que para nuestra nota editorial recordaremos lo que las FARC dice que es su posición hoy. Hoy es la posición de las FARC, la que aparece en una declaración que nadie publicó, porque precisamente se trata de tapar la realidad. Jessica López. Hola, muy buenos días. Bienvenida otra vez. Ay, muchas gracias, doctor Londoño. Un cordial Llegó saludo. bronceada. Ay, sí, muchísimo. Y más gorda, pero bueno, no importa, adelgazaré. Pues buenos días para todos nuestros oyentes. Un cordial saludo, 6:24 en la mañana. Yo les cuento que, dándole una revisadita a los medios internacionales, nuestra noticia, la más importante a nuestro modo de ver, se relaciona con Ginebra II, que es la famosa conferencia internacional respaldada por la ONU, que tiene como objetivo buscar un conflicto a la solución en Siria. El fin de semana que acaba de pasar, según confirma a esta hora las Naciones Unidas, finalizó la primera ronda de esta conferencia internacional sin avances concretos y efectivos para acabar con la violencia. Eso ya lo veíamos venir, pero bueno, esta es la conclusión. Y hay que decir también que mientras la ONU dice en este preciso momento en un comunicado que exactamente en 8 días, el lunes 10
10 de febrero tendrá lugar la próxima ronda de conversaciones y el gobierno estadounidense sigue insistiendo en que no descartará ninguna opción para urgir al señor Bashar al-Assad a cumplir con sus obligaciones. Las cifras de muertos no paran. Hoy varias ONGs que trabajan en Siria señalan que desde el comienzo de esta conferencia de Ginebra II han muerto 1.870 personas en Siria. Uno de los hechos más atroces que hoy destaca la prensa mundial es un nuevo bombardeo de la aviación siria sobre Alepo, una de las provincias más golpeadas por esta violencia. Allí el pasado sábado murieron 85 personas y un punto muy importante para terminar es que mientras Estados Unidos, Rusia, Irán y las potencias mundiales se sientan en Ginebra, dicen, el próximo 10 para decidir qué va a pasar con Siria, hoy el ministro de Defensa de ese país sale a elogiar lo que sus tropas llama el avance, la victoria sobre Alepo, y sale a decir que el régimen del señor Bashar al-Assad logrará la victoria y eso no podrá hacer nada la comunidad internacional porque ellos tienen a Siria en sus manos. Esto es lo que está pasando en materia internacional hasta ahora. Siria, pobre país. Pobre gente, qué horror, qué horror. No hay una crisis humanitaria parecida y no hay nada para rescatar a Siria. Aceptaron hacer unas conversaciones para nada, para seguir en lo mismo, más bombardeos, más desplazamientos, más crueldades. Pobre país. Uno se pregunta hasta cuándo puede resistir ese país esta tortura a la que lo han condenado las circunstancias y ese salvaje que es Bashar al-Assad y todo cuanto lo rodea. Sergio Geri. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos hablando de las cifras perfetti del DANE y de cómo el gobierno está trabajando las cifras de desempleo. Son cifras de las que se ufana el presidente Santos tras haberse conocido el dato de desempleo revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, esto el viernes pasado. Y dijo el presidente que se le ganó la batalla al desempleo con esa cifra oficial de 8,4%. Sin embargo, doctor Londoño, como siempre, aquí en La Hora de la Verdad, vamos a fondo en los temas y hemos estado revisando con muchísimo cuidado las cifras presentadas por el gobierno nacional, cifras de las que se reporta que crecieron los empleos de obrero por cuenta propia, empleado del gobierno y empleado particular, en 5,8% y 4,6% respectivamente. Y el empleo estatal bajo el rubro de ese rubro tan curioso que se han inventado, el de servicios sociales comunales y personales, que en últimas es empleo estatal. Ese rubro creció 8,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que con puestos del gobierno se están inflando las estadísticas, dejamos atrás al Estado austero y estamos a merced del gobierno de Rochón, en el que crece la burocracia a punta de mermelada y llenando las hojas de Excel del computador de Palacio, dándole contentillo, por supuesto, a los congresistas de la Unidad Nacional. Pero volvamos a las cifras y sigamos con ellas, porque es verdaderamente alucinante, como diría Montserrat, ver al presidente Santos celebrando estas cifras, cuando en el fondo lo que tenemos es un panorama desolador, soportado, sí, por el aparato estatal, pero mientras tanto se reporta que en el último trimestre de 2013 el empleo del sector agrario se redujo en 3,1%, o lo que es lo mismo, el desempleo en el campo aumentó en 3,1%, mientras que en la industria el desempleo aumentó en 4,9%. Y entre tanto nos siguen vendiendo al que empuja la carretilla de mangos, como dice usted, doctor Londoño, por las calles como si fuera un empleado más. Hay que decirlo. Según el DANE, lo que más hay en el país en materia de ocupación, con un 42,7%, son personas catalogadas como trabajadores por cuenta propia. Sí, los que van empujando la carretilla. Mientras también nos siguen metiendo el cuento de los trabajadores sin remuneración. Es decir, lo que sería lo mismo que la esclavitud, tienen un peso de 5,6% los trabajadores sin remuneración en las cifras de ocupación en Colombia. Cifras que, a pesar de que el presidente Santos celebra, la CEPAL le recuerda al gobierno colombiano que siguen siendo las peores de América Latina, pues mientras en Colombia el desempleo, según las cifras oficiales, alcanza este 8,4%, en nuestro continente la tasa de desempleo es de 6,3%. Las cifras de desempleo, doctor Londoño, una mentira y un gol que nos quieren meter en plena campaña electoral. ¿Qué tal? Empleo sin remuneración. Es decir, la esclavitud de nuestro tiempo. ¿Cuánto es? Más del 5%. 5,6%, doctor Londoño. Muy bien. ¿Y el empleo del gobierno? Es el que más crece,
de acuerdo a las propias cifras del DANE. Esto Sí, no sí. nos lo estamos inventando nosotros. Ustedes siquiera pueden consultar con provecho la publicación que hizo de la materia El Tiempo el sábado pasado. Claro, o pueden ir a las cifras directamente en la página del DANE y ahí las encuentran. Es que no estamos manipulando las cifras, estamos leyéndolas tal cual como las presenta el DANE. Claro, entonces, crecimiento del empleo es en el sector público, en la mermelada. La caída del empleo en la industria y en el campo, que son dramáticas. Y nadie Las dice caídas. nada. Las caídas del empleo en solamente un año se perdieron entre los dos frentes cerca de 250.000 empleos. Entonces, ¿dónde aparecen? ¿A dónde se recuperan? Pues en el empleo sin remuneración, en el empleo por cuenta propia, que es el que empuja la carretilla con unos mangos adentro, y en el empleo oficial. Así es. Así es. Ahí Ese está es todo el el panorama. secreto. Y sigue con todas esas trampas, con todos esos artilugios, con todas esas gracias que hace el DANE, siguiendo las órdenes del gobierno. Las cifras perfectas. En las cifras Perfetti, sigue siendo el peor desempleo de América Latina, el más alto, o el Sí, peor señor. empleo. Sí, señor. Sí, claro. Sí. Cuando América Latina, toda considerada globalmente, está en 6.5 de desempleo, en Colombia estamos en el 9. Y al gobierno eso le parece una maravilla. Uno definitivamente no entiende cómo son capaces de manejar desde Palacio la línea de la publicidad mentirosa sobre la base del convencimiento de que este es un país de estúpidos y que no entiende. Entonces Santos dice es que se han creado, ¿cuántos? 2 millones de empleos en su gobierno. Sí, claro. A ver dónde están. Diga dónde está. Todo es una mentira, todo es un artificio. Todo en el gobierno, pues es que no se les olvide que todo esto está dirigido por el prócer venezolano JJ Rendón, que es el especialista en crear mundos de fantasía, montos de mentiras para tratar de ocultar la realidad. Esa es la técnica de la publicidad política. ¿Sabe quién era el mago en esa materia? ¿Quién? ¿Y quién es el creador de todas esas formas de publicidad mentirosa, de publicidad oficial mentirosa? El señor Goebbels. El señor Goebbels. En el nazismo, Goebbels fue el mago de la publicidad. Todavía con los aliados a las puertas de Berlín, todavía tenía coraje para decir mentiras. ¿Y sabe qué hizo antes de confesar la verdad? Cuéntenos. Se suicidó y con él hizo matar a su esposa y a sus hijos. Sí, señor. Hasta allá llevan estos fanatismos publicitarios. Esa es la triste verdad. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia del riesgo electoral que advierte la Misión de Observación Electoral Regional Atlántico por el alto número de inscripción de cédulas en ese departamento. La Misión de Observación Electoral ha centrado su atención en el proceso de inscripción de cédulas en la costa Caribe, en donde se acostumbra a usar este proceso para amarrar votos y favorecer a determinados candidatos a Senado o Cámara. De acuerdo a las cifras de la registraduría, el Departamento del Atlántico encabeza la lista con el mayor número de cédulas inscritas en el país, con 222.820 documentos registrados. ¿Cuántos? 222.820 documentos registrados, doctor Londoño. Claro, la cosa es muy sencilla. Como hay que registrar la cédula cuando uno cambia de domicilio, los que manejan este tráfico inmundo de los votos comprados en Barranquilla llevan a la gente que la registraron en las elecciones pasadas en un sector donde los llevaron a votar contra el pago en dinero de su voto, se lo llevan para otro. Y mire No esta es que cifra. en Barranquilla se haya producido semejante migración, pues ¿Sabe? sería un caso inusitado de desplazamiento. No, es que los desplazan a propósito para comprarles el voto, para podérselos pagar. ¿Y sabe cuántos registraron en Bogotá? Sí. 190.932. Y en Antioquia 127.005 documentos registrados. Imagínese la diferencia, doctor Londoño. Por eso, en Bogotá 190.000 y tiene 8 millones de habitantes.
y Barranquilla tiene 1 millón de habitantes, entonces debiera ser la 8ª parte de Bogotá. Y resulta que es más que Bogotá. Ahí está el fraude. Eso es lo que hacen los varones electorales del Atlántico. Comprar los votos, esta vez será con la plata de la mermelada, con la plata de los grandes contratos oficiales, y trastean los votos. Obviamente, doctor Londoño, el caso más preocupante es el de Barranquilla, y esto no es nuevo, pues en 2010 la misión de observación electoral le había hecho el llamado a las autoridades para que asumieran las medidas contra estos delitos electorales, y se había registrado cédulas cuadruplicando el número de cédulas inscritas en Bogotá. Imagínese ese caso. Sí, claro, no. Pero esto en términos de población lo multiplica por 8 a Bogotá. Y Antioquia, ¿cuántos son los nuevos registros de votación de inscripción en Antioquia? 127.005 cédulas, doctor Londoño. 127.000. ¿En toda Antioquia? En toda Antioquia, sí, señor. En toda Antioquia. Y resulta que Antioquia compare la población de Atlántico con Antioquia. Mire esa cifra y después la damos, porque en un minuto hablaremos con Jaime Amín, quien es el candidato del Centro Democrático al Senado desde el Atlántico. Jaime Amín nos contará de estas prácticas, nos contará también cómo fue el partido de la U y cómo marcha la campaña uribista en el departamento del Atlántico. En un